esta tarde es tarde de esperanza. Amén. ¿Cuántos saben que hay esperanza en Jesús? ¿Sí? Hay esperanza en Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Me gustaría compartir con vosotros una palabra de esperanza. Amén. Que se encuentra en Juan capítulo 8. Son unas palabras de Jesús. Y te voy a invitar por favor a que vaya al Evangelio de Juan capítulo 8. Y vamos a leer 6 versículos. Cuando tenga el Evangelio de Juan, capítulo 8, pues me dice aleluya. Si no lo tienes, pues te espero si me dice ay, ay, ay. ¿Lo tenemos ahí? Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Estas son las palabras de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron los judíos que habían creído en él: linajes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi hermano, Jesús en estas palabras nos está hablando de 2 cosas. Esas palabras que Jesús le estaba dando a los judíos que habían creído en él, resalta 2 cosas. Una de ellas es la esclavitud y otra tiene que ver con la libertad. Y aunque al oír de esclavitud y de libertad nos pareciera que estamos retrocediendo en el tiempo, la esclavitud es una lacra, un gran mal que siempre ha existido en la humanidad. Desde que el pecado entró en el corazón del hombre y desde que el pecado entró en el corazón de la mujer, el mal y el hacer el mal los unos a los otros es parte de nuestra historia. Con que en toda la historia de la humanidad, en el conquistar en otras tribus, en toda la historia de la humanidad, el conquistar pueblos, naciones por medio de la guerra, por medio de la fuerza, del engaño, el esclavizar a otras personas para anularla y hacer de ellas nuestras esclavas o nuestros esclavos, desde el principio siempre ha existido. La esclavitud siempre ha existido. Ya en Génesis nos dice en los primeros tiempos que Abraham tenía esclavos. Tenía esclavos y esclavas, hombres y mujeres que le servían. Ya en Éxodo nos dice que los egipcios tomaron al pueblo de Israel y lo tuvieron esclavo durante 430 años, esclavizados, subyugados, sin ningún tipo de posibilidad de hacer lo que ellos quisieran hacer. También se nos dice la palabra de Dios y estudiamos y leemos que Babilonia esclavizó por muchos años al reino de Judá y los judíos le servían. Eran esclavos de Nabucodonosor y eran esclavos de ese pueblo, de esa nación. Israel en el norte fueron esclavos de los asirios y les sirvieron también como esclavos. Los romanos, ¿verdad? Cuando vemos la historia, los romanos esclavizaban a los pueblos que conquistaban y eran muy famosos por el circo romano. ¿Has visto esas películas de los circos romanos? ¿Sí? Donde eran los esclavos a los que se les adiestraban y se les enseñaban a pelear, ¿sí? Con que Roma era, entre otras cosas, famosa por ese circo romano y por esos concursos de muertes que hacían con los esclavos. Y aún, mi hermano, en el tiempo de Pablo había cristianos esclavos y había
cristianos que eran amos de esos esclavos. Ahí tenemos la carta de Pablo dirigida a su amigo Filemón, esa epístola dirigida a Filemón, quien había tenido un esclavo llamado Onésimo, quien se había convertido al Evangelio de Jesucristo por medio del apóstol Pablo, y a quien Pablo le pide a Filemón en esa carta que lo reciba, que reciba a Onésimo de nuevo. Ahora no solamente como esclavo, sino como mucho más que esclavo, ahora como un hermano en la fe, ¿sí? Lo tenía que tratar con respeto, lo tenía que tratar con amor, pero no por eso dejó de ser esclavo. Y así, mi hermano, tenemos la historia, ¿sí? Toda la historia de la humanidad, donde la esclavitud ha sido parte del ser humano. Cuando los africanos eran traídos de África para ser esclavos de los ingleses, para ser esclavos de los americanos, todo tiene un comienzo. Y ese principio fue con los mismos africanos. Ellos, cuando se levantaban en guerra tribu contra tribu, ellos mismos cogían rehenes. Los africanos tenían rehenes de otras tribus y lo tenían allí. Con que cuando los blancos pasaban con sus barcos, lo que hacían los negros eran traficar o cambiar utensilios que los blancos traían por negros. Con que así comenzó la esclavitud en África. Porque los propios negros, la propia gente de África, comenzaron a traficar con su propia gente para recibir cosas de los blancos. Hasta que los blancos dijeron, hasta aquí, ya no le damos nada. Ahora vamos, os tomamos y os llevamos, ¿sí? Con que, mi hermano, la esclavitud es algo que existe hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy, mi hermano, la esclavitud no ha sido erradicada. Hoy seguimos teniendo la trata de personas, redes criminales que la explotan tanto laboral como sexualmente, arrebatándoles su libertad. Es algo que hasta el día de hoy existe, no ha sido quitado, no ha sido desarraigado de la sociedad. Tristemente, la esclavitud sigue estando en medio de nosotros. Ahora, ¿qué es un esclavo? Un esclavo es una persona que carece de libertad, que carece de derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña, su dueño, que puede comprarlo, puede venderlo como si fuera una mercancía. Eso es un esclavo. Ahora, también esclavo es la persona que está dominado por una pasión o por un vicio que necesita para vivir o para sentirse bien. Con que en el diccionario de la Real Academia Española encontramos a dos clases de esclavos, ¿verdad? Aquí encontramos dos clases de esclavos. El esclavo que está dominado por otra persona y el esclavo que está dominado por una pasión, que está dominado por un vicio, por un pecado. Si una clase de esclavitud es mala, mi hermano, la esclavitud de persona, quiero decirte que la otra esclavitud no es menos importante, ¿sí? La esclavitud de vicios, la esclavitud de pecados que oprimen a las personas. Yo no he venido a hablarte de la esclavitud de las personas, porque gracias a Dios no existe en todo el mundo, ¿verdad? Aunque es verdad que no ha sido erradicada de en medio de nosotros. Pero sí hay una esclavitud que Jesús nos enseña en su palabra. Y esa, mi hermano, esa esclavitud sí está en el mundo entero, ¿sí? Esa esclavitud la sigue padeciendo todo hombre y toda mujer en la faz de la tierra. Jesús nos habló en el Evangelio de Juan que el que hace pecado, es decir, el que practica el pecado, ese es esclavo del pecado. Hemos leído en el versículo 34. Entonces, mi hermano, lo que nos dice Jesús es que el pecado que se comete y que se termina por practicar no solo te aleja de Dios. Ese pecado no solamente te condena, sino que te esclaviza de tal manera que ya no puedes hacer lo que quieres, sino lo que el pecado te impulsa a hacer. Por eso, mi hermano, la importancia de confesar el pecado, la importancia, mi hermano, de arrepentirnos y de apartarnos de ese pecado para que se convierta, mi hermano, para que no se convierta en nuestras vidas una práctica que termine esclavizando.
Hermano, tú sabes la cantidad de creyentes que viven siendo esclavos de su pecado. Te sorprendería la cantidad de creyentes que asisten a las iglesias evangélicas, la cantidad de creyentes incluso que aman a Dios y que viven esclavizados en el pecado, que viven amarrados, viven subyugados, viven oprimidos por demonios que no le dejan ser libres. Creyentes, mi hermano, que tienen una doble vida y que practican y que viven practicando el pecado, por ejemplo, el pecado de la pornografía a través de internet. ¿Sabe cuántos cristianos están atados a la pornografía? Te asombraría saber cuántos hay, tanto hombres como mujeres, que aprovechan la noche, cuando creen que nadie les ve, cuando creen que nadie les escucha, cuando en casa están todos dormidos, ellos se conectan de una forma escondida a internet para consumir pornografía. Y son tan insensatos que se olvidan que el Dios del cielo y de la tierra, el Dios que ellos confesan como el Señor de sus vidas, está a su lado, no viendo ni participando de lo que el cristiano está haciendo, sino con su mirada mirando a un lado para no ver lo que el cristiano está viendo en la pantalla y está consumiendo de una forma, y perdóname la expresión, asquerosa. Pero hay muchos cristianos, tristemente, atados por la pornografía, que viven practicando el pecado de la lujuria en sus mentes. Nadie los ve, pero en sus mentes es un continuo de pensamientos, de deseos desordenados, deseando a todo tipo de mujer, incluso hasta la suya, como el chiste dice. Deseando a otros hombres y no paran en su mente de cruzarle pensamientos de lujuria, deseando ese pecado en su corazón. Que viven practicando el pecado del adulterio y que viven practicando el pecado de la fornicación. Perdonadme un momentito. Practicando el pecado de adulterio y fornicación, mi hermano, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio y antes del matrimonio. Cuando la Biblia condena el adulterio y condena la fornicación, tanto una cosa como la otra tiene que ver con pecados sexuales fuera del matrimonio, incluso antes de estar casados, y que practican ese tipo de pecado, y que están atados y que están amarrados, y que algunos de ellos claman por ser libres, pero por falta de confesión, por falta de arrepentimiento, siguen atados a esa clase de pecado, porque ese pecado se convirtió en una atadura desde el mismo momento que dejó de confesarlo, de arrepentirse y de abandonar ese pecado. ¿Cuántos hermanos en la fe, mi hermano, están atados al hurto? No al robo, sino al hurto. Son dos cosas diferentes. El hurto, mi hermano, es la práctica de llevarse algo que no es tuyo sin el consentimiento del dueño, sin haber utilizado la fuerza ni la violencia de una forma muy sutil para lucrarte de ello. Eso es, mi hermano, el hurto. ¿Sí? El hurto se diferencia con el robo, en que el robo usa violencia. El hurto no usa violencia. ¿Sí? Se lo lleva, porque quieres beneficiarte sin pedir permiso. Y algunos cristianos están atados a esto, al hurto, sin darse cuenta, porque creen que es normal, quizás, porque como todo el mundo lo hace en el trabajo, pues yo también lo hago. Como todo el mundo lo hace en la sociedad, bueno, al fin y al cabo, es un pecado pequeño, porque no es robar. Pero el hurto es un pecado
Y el hurto, mi hermano, se convierte en una atadura en nuestras vidas donde ya no podemos dejar de llevarnos aquellas cosas que no son nuestras. Y que no le echamos cuenta, porque quizás son pequeñas cosas, quizás insignificantes, pero por eso se llama hurto, porque quizás son insignificantes, pero tienen valor para la persona a la cual le pertenece. Cristianos, mi hermano, que viven en medio de las congregaciones y que viven practicando el pecado de la mentira. ¿Tú sabías la cantidad de cristianos que viven mintiendo? Y que quizá la mentira fue como algo, bueno, para salir del paso, para salir del momento, pero al no haber arrepentimiento y al no haber dejado esa práctica se ha convertido en una atadura. En cualquier momento ya mienten, porque ya se ha convertido en una práctica en su vida y se ha convertido en una atadura espiritual en su vida. El pecado, mi hermano, del amor al dinero. El amor al dinero, mi hermano, la Biblia dice que es avaricia, idolatría. Se veía que Jesús, Él dijo, porque nadie puede servir a dos señores, y precisamente al segundo señor no es el diablo. El primer señor es Dios y el segundo señor es la riqueza, el dinero. ¿Sí? El dinero. ¿Y cuántos cristianos viven atados al pecado del amor al dinero? Y no con esto estoy diciendo que no necesitemos el dinero, ¿verdad que no? Porque el dinero lo necesitamos. Pero una cosa es necesitar el dinero porque hay que pagar, porque hay que vivir. Pero otra cosa es el amor que nos lleva a la idolatría, a la avaricia. ¿Sí? Donde mi Dios es el dinero quien gobierna mi vida, quien dirige mi vida, quien controla mis deseos, mis pensamientos. Y toda mi vida está alrededor del dinero. Todo está alrededor del dinero. No dependo de Dios, no dependo de su gracia. No vivo esos momentos de fe y de confianza en Dios para creer y saber de que Dios va a ser mi proveedor. No, porque amo el dinero. No hace falta que una persona sea millonaria para amar el dinero. Hay personas que son millonarias y no aman al dinero. Aman a Dios sobre todas las cosas. Con que uno puede ser pobre y amar al dinero. Porque no tiene nada que ver con la cantidad que una persona pueda tener. Tiene que ver con una actitud de corazón. Tiene que ver con un pecado que se llama avaricia, idolatría. La codicia, mi hermano, es otro de los pecados que muchas personas, muchos creyentes practican. De ahí, mi hermano, la codicia es el 10º mandamiento que dice: no codiciarás. No codiciarás el burro de tu vecino, dice en Deuteronomio, ni la mujer de tu vecino, ni la casa de tu vecino. Nosotros diríamos: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni al Mercedes de tu prójimo, ni al Citroën de tu prójimo, ni al Toyota de tu prójimo. No codiciarás sus tierras ni su casa. ¿Sí? La codicia. Mi hermano, la codicia es la ambición sin medida de poseer de una forma desleal para satisfacer a uno mismo. Eso es, mi hermano, la codicia. La ambición sin medida que te lleva a poseer de una forma desleal para poder satisfacer el corazón de uno mismo. Quiero decirte en esta tarde que todo pecado no confesado, todo pecado oculto se convierte en una atadura y se convierte en nuestras vidas en un estilo de vida donde el diablo tiene dominio sobre ese área de nuestra vida. El diablo, mi hermano, tiene autoridad delegada por Dios en un ámbito, y es en el ámbito del pecado. Donde hay pecado, Satanás está. Donde hay pecado, el diablo subyuga. Donde hay pecado, el diablo ata. Y quiero decirte que no importa que sea incrédulo o que sea creyente. No importa que sea creyente o que sea incrédulo. Cuando uno le abre la puerta al pecado, con el pecado uno le está dando autoridad. En ese ámbito de tu vida le está dando autoridad al diablo para que él pueda subyugar y para que él te esclavice. Yo me acuerdo cuando vine a Cristo,
El Señor me tuvo que liberar de muchas cosas, entre ellas la pornografía. Con 6 años ya consumía pornografía. Y aquello me llevó a vivir una vida de desastre. Una vida donde quería salir continuamente, pero no podía salir de la pornografía. Aquello me hacía constantemente pensar siempre en lo mismo, soñar siempre en lo mismo, hablar siempre lo mismo. Mi vida, entre otras cosas en las cuales yo estaba atada, mi vida hablaba de lo que abundaba a mi corazón y aquello me desesperaba. Estaba tan amargado y estaba tan destruido que incluso en aquel tiempo yo no conocía a Cristo. Incluso yo pensaba de ahí a los brujos para que trajeran, si podían traer libertad sobre mi vida, porque realmente estaba amargado, estaba mal. Yo sabía que esa vida me enfermaba porque no podía vivir como otros jóvenes normales. ¿Sí? Ya con 15 años y 16 años estaba muy mal, estaba muy hecho polvo hasta que vino a Cristo. Cuando vino a Cristo, Él hizo en mi vida una obra de transformación y de cambio y de libertad. Por eso sé lo que lleva a mi hermano en no confesar un pecado. Sé lo que conlleva el vivir en el pecado de la pornografía, como cualquier otro tipo de pecado, no importa. El pecado esclaviza, el pecado subyuga. El pecado al cristiano, mi hermano, al cristiano lo hace mermar, lo hace vivir una vida religiosa, le hace vivir una vida apática. No le hace disfrutar de la abundancia de Cristo ni del gozo de Dios. Constantemente vive con tristeza en su alma, con tristeza en su corazón. Lo que tú ves en ese cristiano simplemente es una imagen, la imagen que ese cristiano quiere dar, pero ese cristiano sabe por dentro cómo está. Se siente vacío, se siente desolado, se siente abandonado, se siente solo, se siente mal, porque sabe que hay un pecado del cual está batallando y no puede ser libre por mucho que quiera. Mi hermano, la única forma de ser libre es confesando el pecado, arrepintiéndote de ese pecado y apartándose de ese pecado en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Dice el Salmo 32:5: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay esperanza en Jesucristo. Hay esperanza en Jesús para todos aquellos que viven esclavos en el pecado. Es importante, después de confesar y arrepentirse y apartarse de ese pecado, mi hermano y mi amigo, permanecer en Jesús, permanecer en su palabra, en su verdad, porque su palabra obedecida por nosotros produce libertad. Produce libertad. Jesús, y hemos leído en Juan capítulo 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y a mí esto me llama la atención, porque estas palabras Jesús no se las está declarando a los incrédulos, aquellos que no creen. Jesús declaró esas palabras a los judíos que habían creído en Él. Y Jesús les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Con que si Jesús se le hubiese dicho estas palabras a aquellos que no creyeron, uno dice: bueno, es verdad, han vivido una vida alejada de Dios, han vivido una vida sumergida en el pecado, han vivido una vida como le ha dado la gana y ha traído unas consecuencias. Pero lo triste de esto es que Jesús no se lo está diciendo a los incrédulos, no se lo está diciendo a aquellos que no creían en Él. Lo triste de esto es que Jesús se lo está diciendo a judíos que habían creído, porque esta es la realidad que tenemos, que muchos
creyentes que confiesan ser cristianos viven atados, viven subyugados porque practican alguna clase de pecado en sus vidas, que le dan vergüenza confesar, que le dan vergüenza quizás reconocer, pero que te digo que si tú confiesas tu pecado, el Señor no te va a condenar. El Señor va a traer libertad, va a traer perdón y va a traer libertad sobre tu vida. Porque para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del pecado y para deshacer las obras del diablo en tu vida. Alguien me preguntó en cierto momento y me dijo: pastor, ¿un cristiano puede tener demonios? ¿Un cristiano puede tener espíritus inmundos? Y yo le dije, claro que sí, puede tener espíritus inmundos. ¿Y cómo es eso? Porque si el Espíritu de Dios mora en el corazón del creyente, ¿cómo puede vivir el Espíritu Santo y cómo puede vivir también esos demonios en la vida de ese creyente? Pues muy sencillo. El Espíritu Santo gobierna aquello que nosotros le rendimos a Él. Son las áreas de nuestra vida que Él gobierna. Nuestra vida no es blanco o negro. Nuestra vida es como una cajonera donde está lleno de cajones. Y todo cajón o todo dormitorio, toda habitación que tú le has dicho al Espíritu Santo entra y gobierna, son las partes de nuestra vida que Él gobierna. Pero esas habitaciones o esos cajones donde no le hemos entregado a Jesús, son esos cajones o esas habitaciones donde el diablo todavía tiene subyugado al cristiano porque no ha sido rendida ni entregada esa vida a Cristo. ¿Cuándo están entendiendo? Estoy seguro que todos los que estamos aquí en nuestra casa tenemos el cuarto de los tiestos. ¿Sí? El cuarto donde tenemos metidas las cajas. Sí, aquellas cosas que nos estorban, también aquel cuarto en el rincón, ¿verdad? El cuarto de los tiestos. Es el único cuarto que no enseñamos a nadie cuando viene un invitado a casa. ¿Verdad? Le decimos, mira, aquí está, este es el salón, entra por aquí, mira, aquí está la cocina, este es mi dormitorio, este es el cuarto de mi hijo, pero no te lo voy a mostrar. Porque si lo abre, ¿cómo está? ¿Cómo está? Por regla general, no digo a todos, ¿sí? Pero por regla general está desordenado. Desordenado. Pantalones por un lado, faldas por otro, braga por otro, calzoncillo por otro sitio. El bocadillo de hace 5 días en lo alto de la mesa, con moho, con mosca. ¿Estoy describiendo tu casa? No, ¿no? No, ¿no? Vale. Pero es el cuarto que no enseñamos, ni el de los tiestos, ni de nuestros hijos, si son desobedientes, si no son ordenados, ¿verdad? Son los dormitorios que no enseñamos. Pero sí enseñamos aquellos que están ordenados, donde hay luz, ¿verdad? Donde está todo limpio. Y le permitimos que los invitados vengan y entren y miren y digan, qué bonita dormitorio, qué bonito la casa, me gustaría entrar en el de tu hijo. No, Dios te libre, hermano. Ahí no vaya a entrar por lo que te pueda caer encima, ¿verdad? De la misma manera, el Espíritu Santo gobierna aquellas áreas, aquellos dormitorios en los cuales nosotros le hemos rendido al Señor y Él lo tiene ordenado en nosotros. Con que un cristiano puede tener áreas en su vida subyugada y bajo presión y con espíritus inmundos, sí, hermano. Ahora, un cristiano que ha rendido su corazón a Cristo, cada área de su vida a Cristo, que vive en santidad y que vive lleno del Espíritu Santo, imposible que pueda tener espíritus inmundos. Imposible que tenga áreas dominadas por diferentes demonios. Imposible. Mi hermano, esto no te lo enseñan en el seminario. Esto te lo enseñan en las campañas, cuando estás en la carpa de liberación y ver cuántos cristianos entran en la carpa que necesitan ser ayudados para ser libres de sus ataduras. Ahí es donde tú lo ves, en la experiencia. Porque eso no te lo enseña en ningún libro, ni te lo enseña en ninguna parte. Te lo enseña la experiencia
de ver a tantos cristianos subyugados por el diablo. Mi hermano, para eso vino Cristo. Cristo vino para deshacer las obras del pecado y las obras del diablo en nosotros. En 1 de Juan capítulo 3, 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Con que, mi hermano, en Jesús tenemos la verdadera libertad. Con que no importa qué pecado puedas estar practicando. Escúchame, no importa qué pecado o qué pecados pueda estar usted practicando en su vida. En Jesús hay esperanza. Y si usted confiesa su pecado a Jesús, a nadie de nosotros, a Jesús, si confiesa su pecado a Jesús y decide apartarse de ese pecado y humillarse delante del Señor, su palabra dice, mi hermano, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Para eso vino Cristo. Cristo vino para traer libertad a nuestras vidas. Libertad del pecado y de las consecuencias del pecado. Por eso vino Cristo. Por eso Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Porque solamente por medio de su cruz, pagando y llevando nuestros pecados, llevando nuestros delitos, llevando nuestras ataduras, llevando nuestra maldición, solamente Él llevando en la cruz nuestra maldad, es que Él podía traer remisión, perdón y libertad al pecador, a todo hombre y mujer que se identifique con Cristo en la cruz. Si alguien no se identifica con Cristo en la cruz, Cristo no puede hacer nada por él. Pero cuando un hombre y una mujer se identifica con Cristo en la cruz, es decir, reconoce que Cristo tomó su lugar y que pagó y que recibió el pago de nuestros pecados, de nuestras maldades, y que no es Cristo quien tenía que estar allí, soy yo, porque la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios por toda la eternidad. Cuando uno reconoce su condición y su pecado y se identifica con Cristo en la cruz, quiero decirte que Cristo tiene mucho por hacer. Cristo tiene poder para traer libertad sobre su vida, porque su sangre, la sangre de Cristo, tiene poder no solamente para perdonarnos, sino tiene poder para limpiarnos de toda maldad y traer libertad a nuestras almas. Amén. Con que, amigo o amiga, quiero decirte que Jesús puede traer libertad a tu vida. No sé cuántos de aquí, ni tampoco sé cuántos que nos estarán viendo a través del YouTube, no sé cuántos pueden estar viviendo con su fe en Jesús, pero también sintiéndose esclavizados por alguna práctica de pecado. No sé cuántos. Pero quiero decir que Cristo no vino para condenar al mundo. Cristo no vino para condenarte. Cristo vino para perdonar, para darte una nueva oportunidad. Y Cristo vino para traer libertad. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y quiero decirte, amigo o amiga, que la libertad en nuestras vidas es una realidad. Cuando Cristo liberta, liberta para siempre. Liberta de tal manera que tú te sientes libre. Tú te sientes libre. Como si 1000 kilos te hubiesen quitado de lo alto. Uno se siente perdonado. Uno se siente amado. Uno se siente querido por Dios. Porque uno puede experimentar en su propia vida esa gracia inmerecida. Por eso en esta tarde, amigo, amiga, en esta tarde tienes la oportunidad de abrir tu corazón a Jesús. Escúchame, no importa cuántos años puedas ser creyente, tú sabes si hay algún área en tu vida que te está esclavizando. Tú sabes si hay algún área en tu vida que te está esclavizando. A mí, estás seguro que me podrás engañar, seguro que me podrás engañar, pero quiero decirte que a Jesús no le engañas. Y si le engañas o lo intentas, quiero decirte que el que más pierde eres tú. Porque Él quiere que tú le confieses. Porque Él quiere traer libertad sobre tu alma y libertad sobre tu corazón. Amén. Amén.
Y quiero decirte para terminar que si el Señor me dio esta palabra mientras que oraba por el culto de hoy, yo sé que para alguien es esta palabra. Yo sé que para alguien es esta palabra. Y quiero decirte que Jesús te ama. Y quiero decirte que Jesús no te va a condenar, sino que Jesús se va a poner a tu lado. Él va a oír tu oración y Él lo que quiere es traer perdón y quiere traer libertad sobre tu vida. Amén. Te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás, por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie. En el nombre de Jesús. No sé cuántos de aquí necesitan a Cristo en su vida. No sé cuántos de aquí en esta tarde le pueden decir: Señor, yo te necesito en mi vida. Yo reconozco en mi vida que hay áreas en mi vida que no andan bien. Hay áreas en mi vida, quizás en mi mente o en mi boca por las palabras, o en mi corazón por mis actitudes. Señor, hay áreas en mi vida que no están rendidas y reconozco que hay pecados que estoy cometiendo y que me tienen esclavizado, porque aunque quiera no puedo parar de pecar. Si alguien se identifica con estas palabras, si alguien necesita en esta tarde rendir su corazón de nuevo a Jesús y entregarle esa área de su vida, entregarle ese pecado no confesado, entregarle esa práctica que estás cometiendo de pecado y que te tiene esclavizado y subyugado, en esta tarde yo te voy a invitar a que hagas conmigo una oración, por favor. Que tú puedas repetir conmigo. Pero antes de repetir conmigo, yo quiero que tal como tú estás con tus ojos cerrados, y no con tus pensamientos, sino con tus labios, aunque sea una oración con voz bajita, baja, tú puedas hablar con el Señor. Y si hay alguien que se identifica con esta palabra y que necesita libertad, con tus propias palabras, que nadie se entere, no hace falta que nadie se entere, pero sí es importante que con tus labios tú le digas: Señor, yo reconozco mi pecado y mi pecado se llama tal. Reconozco que estoy practicando un pecado que me da vergüenza incluso confesar, pronunciar, pero mi pecado es... Y ahí, mi hermano, mi hermana, confiesa tu pecado. No hace falta que nadie se entere. No hace falta que lo digas en voz alta. Toma este momento para hablar con Jesús. Por favor, el Señor quiere traer libertad. Esta palabra no es para el que está al lado tuya. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. El Señor te confronta en esta tarde con tu pecado. El Señor te confronta en esta tarde con tu realidad, con esa clase de vida que tú estás viviendo. Y hoy el Señor te dice: yo quiero hacerte libre. Déjame romper tus cadenas. Déjame pudrir tu yugo. Déjame que saque tu alma de la cárcel. Esta palabra no es para el que está a tu lado. Esta palabra es para ti en esta tarde, que Jesús quiere traer libertad a tu vida. Él quiere que tú experimentes su poder, el poder suyo, su poder libertador. Deja que el Espíritu Santo venga sobre ti en esta hora. Espíritu Santo, trae convicción de pecado. Espíritu Santo, compunge los corazones que están atados, que necesitan ser libres, que ya no pueden más y que necesitan tu intervención. Señor, en esta tarde pido en tu nombre que tú traigas convicción de pecado. Señor, ven sobre cada uno de nosotros y trae convicción de aquello, Señor, que se ha convertido en una atadura, en una esclavitud, en una cadena, en un yugo, en un peso que está siendo arrastrado.
que está siendo tirado de nuestro cuello y que no nos deja vivir la vida abundante que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, muévete en este lugar. Muévete en este lugar, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si quieres repetir conmigo esta oración, por favor, repítela conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que te necesito en mi vida. Perdona mi pecado. Confieso mi pecado delante de ti. Ahora, mi hermano, mi hermana, confiesa tu pecado delante de Él. Si hay un pecado que confesar, ponle nombre y díselo a Él. Díselo. Y continúa diciendo conmigo, por favor: Señor, yo confieso mi pecado y hoy te pido que me perdones. Perdóname, Señor, por no habértelo confesado antes, por no haberme arrepentido antes. Hoy me humillo delante de ti y te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu, te entrego mi mente, todo lo que soy, todo lo que tengo, cada área, cada rincón de mi vida, cada cuarto de mi corazón, de mi vida. Hoy la abro de par en par y la rindo delante de ti. Hoy renuncio, repudio y aborrezco el pecado que acabo de confesar, el pecado que acabo de confesarte. Hoy lo renuncio, Señor. Lo arranco de mi corazón y lo llevo a la cruz del Calvario. Padre bueno, en el nombre de tu Hijo amado, límpiame con tu sangre. Lávame más y más. Y rompe mis cadenas y mis prisiones. Hoy decido permanecer en ti, permanecer en tu palabra, en obediencia, para vivir en libertad todo el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, yo ruego en esta hora que tú rompas cadenas. Yo pido ahora que la unción de tu Santo Espíritu que está en este lugar rompa cadenas, rompa ataduras. Que todo lo que el diablo ha tenido subyugado ahora, en el nombre de Jesús, suelta ahora en el nombre de Jesús. Suelta ese área, suelta esos pensamientos, suelta el área de los sentimientos y de las emociones. Suelta ahora el área sexual. Suelta ahora en el nombre de Jesucristo. Espíritu inmundo, ahora te ordeno en el nombre de Jesús, no por lo que veo ni por lo que siento, sino por lo que creo. Te ordeno que suelte cada vida, cada corazón, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te ato y te reprendo y te echo fuera de este lugar y fuera de cada vida que a Cristo ha confesado en su corazón, en el nombre de Jesús. Señor, te pido que te muevas en este lugar y que tú llenes con tu presencia, que tú llenes con tu Espíritu Santo cada vida, Dios mío. Muévete en este lugar, Dios mío, con tu presencia. Muévete en este lugar trayendo libertad, trayendo libertad, trayendo libertad. Hay libertad en esta tarde. Hay libertad. Él rompe todo grillete de tus muñecas. Él rompe grillete en tus tobillos que te impedía correr hacia Cristo, correr hacia sus promesas, correr hacia su amor. Él rompe el grillete en tus muñecas que te impedía abrir tus manos para recibir del amor de Dios. Él rompe todo grillete en tu cuello que te impedía avanzar en el Señor. En el nombre de Jesucristo hoy se pudre todo yugo de maldad. Hoy se rompen ataduras, cadenas, aún cárceles y cerrojos de cárceles son reventados, destrozados en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, tú eres el que trae libertad, porque en tu nombre hay libertad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Levanta tus manos, por favor, levanta tus manos y dile: Señor, yo recibo mi libertad. Yo recibo mi libertad por cuanto en ti he confesado, Dios mío, que tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, en el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor, dale gracias al Señor, dale gracias en esta tarde, porque su sangre, la sangre del Cordero, aleluya, su sangre es la que ha traído perdón a nuestros pecados. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Oh, gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. Sí, Señor. Sangre del Cordero de gloria, por amor cambió mi historia. Fluye hoy con poder, venció en la sangre de Jesús. Sangre, sangre del Cordero de gloria, por amor cambió mi historia. Fluye hoy con poder, venció en la sangre de Jesús. Sangre, sangre del Cordero, Cordero de gloria, por amor cambió mi historia. Fluye hoy con poder, venció. Es la sangre de Jesús. Mi maldad, mi dolor, toda culpa en mi interior, la limpió, la inundó tu sangre, oh Cristo. No hay lugar, no hay lugar en el cual yo me pueda ocultar. Cuán preciosa es tu sangre, oh mi Cristo. Mi maldad, mi dolor, toda culpa en mi interior, la limpió, la inundó tu sangre, oh Cristo. No hay lugar, no hay lugar en el cual yo me pueda ocultar. Cuán preciosa es tu sangre, oh mi Cristo. Sangre del Cordero, sangre del Cordero de gloria, por amor cambió mi historia. Con poder venció. Dios mío, hoy nos unimos. Tu palabra dice, Señor, que si dos en la tierra se unen para pedir cualquier cosa, Dios mío, tú lo harías. Que todo lo que fuera atado en la tierra sería atado en el cielo, Señor, y que todo lo que fuera desatado en la tierra sería desatado en el cielo. Y hoy nos unimos, Señor, para pedirte en esta tarde de que tú ate toda obra del enemigo, ate toda obra del diablo, ate todo aquello, Señor, que está impidiendo, Dios mío, que esas puertas se abran en sus vidas. Hoy te pedimos que todo quede atado, Dios mío. Todo aquello que impide, todo aquello que es un tropiezo, todo aquello que es un estorbo, todo aquello que el diablo, Señor, esté ahí oprimiendo para que las cosas no se den como han de darse en tu voluntad. Hoy te pedimos que sea atado, Dios mío. Y hoy oramos, Señor, que sea desatada tu bendición. Hoy oramos que sea desatada, Dios mío, tu mano sobre ellos. Que tu mano sobre ellos sea abundante. Que tu mano sobre ellos, Señor, sea abundante, obrando a su favor, obrando conforme en la necesidad que ellos están ahí clamando, Dios mío, y que tú conoces, Señor. Pedimos en tu nombre como iglesia que tú traigas, Señor, que tú traigas respuesta,
Señor, que podamos ver, que ellos puedan dar testimonio de tu misericordia, que puedan dar testimonio del milagro, que puedan dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho. Aleluya, porque tú has oído el clamor de tus hijos y de tus hijas. Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, hoy bendecimos, Señor, la vida de nuestros hermanos. Hoy bendecimos sus vidas, Dios mío. Hoy bendecimos sus vidas y creemos, Señor, creemos a tu palabra que dice que todo lo que pidiéramos en tu nombre, en el nombre de Jesús, tú lo harías para tu gloria y para tu honra, Dios mío, y para el gozo de tus hijos. Por eso, Señor, hoy declaramos en tu nombre, Señor, declaramos en tu nombre de que tú abres puertas, de que tú contestas oraciones y de que veremos tu mano, Señor. Veremos tu mano en el nombre de Jesús. Hoy veremos tu mano. Señor, durante estos días veremos tu mano. Señor, tú eres Dios de milagros y en ti está nuestra fe y nuestra confianza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ministra ahora el corazón, Señor. Ministra ahora sus vidas. Ministra ahora sus corazones. Trae gozo, Dios mío. Trae alegría, Señor. Invádelo con tu gozo, con tu paz, con la administración de tu Espíritu Santo. Padre, ahora, ministra sus vidas. Ministra sus vidas, Espíritu Santo, ministra sus vidas. Ministra sus vidas ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Ministra sus vidas ahora más sobre ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Recibe nuestra alabanza y nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén.